Oh, Clásico, it's very simple. It's a war. It's the greatest rivalry in the history of sports. The rivalries are great for fans to watch those games in full arenas. It's an unbelievable experience. When I'm playing here in Europe, it almost feels like a coliseum, like I'm one of the warriors fighting in a coliseum, and that's where I get my excitement from, because you feel the roars, you feel the energy, you feel people standing up and chanting. Them creating that environment, it's almost like a dream come true to myself. Resposta tripla de Joan Carles Navarro. You have that encouragement. Felipe Reyes stepping out for three and hitting it. Felipe Reyes. Buscó la canasta y anotó. Vázquez, se cae el balao. Oh, no he didn't. And then Felipe Reyes, no he didn't. To Madrid, and welcome back right here to the Wiesing Center. We have no more and no less than El Clásico. And we are getting ready to go here. El equipo cuando avanza sé que a todos ellos le pitan pasos y al mío no se lo pitan, asisten como Facu Campaso. Es más, sé que tu mente está intrusa porque no tienes una mente inspiradora, creo que te falta a ti un musa. A mí me falta una musa, pero nunca busco excusas porque sí que tengo una cosa obtusa. Pero voy a decirte algo, Satoransky es como verse. Nunca habías visto unas bases tan fuertes. No las había visto tan fuertes, metidas en el escenario y menos viendo un público que te monta el calvario. Que cuando estás jugando sé que lo hacen extraordinario. Tú tienes a Satoransky, pero yo tengo a Super Mario. A Super Mario está claro, pero llego hasta la meta porque tengo algunos que si se comen la meta. Porque tengo a Nicolás Kalinic trayendo halagos y portando en la espalda el número de los magos. Los magos los tengo yo, los más grandes, la veteranía, Jul, Rodríguez y también el Fernández. Es mejor que con mi equipo no te compares, porque tú no eres como Rosalía con altura, yo tengo al Tavares. Al Tavares, pero bueno, manejo el balón para que veas que yo tengo toda la condición. Yo tengo los jugadores que traen su mejor versión. Willy te hace viajar si parece Willy Fogg. Pero no sabe dar el nivel cuando está reboteando y le aguanta la presión. Don Yabusel es algo con lo cual después sé que él va a perder, porque no tiene el salto potente de Paulier. Claro que no, pero yo voy a separarte porque domino el parquet y parezco Jabari Parker. Para que tú veas que yo soy mejor. Mi rima no es argentina, pero sí que es la pro. Dile por último a tu equipo que le haremos un gran desfile, que los pondremos a bailar así como si fuese Matarile. Es más, ves y diles que el presidente tiene fichado una nueva estrella, Bobby Miller. Ese es mi primo, jugó. Dejarme mandarle un saludo, por favor. Oh, Clásico, it's very simple. It's a war. It's the greatest rivalry in the history of sports. They used to say the Celtics and Lakers was the greatest rivalry, but when you put politics involved with Madrid, it becomes a different type of clash. And that's one thing that people in the United States, even though we have a huge country of 360 million people, they don't understand what Barca-Madrid Clásico really means. The Madrid fans, they hate Barca. The Barca fans hate Madrid. If you lose that game, you don't show your face in the streets for at least a few days. That's how important it is. You do not show your face, and you most definitely do not go out to nightclubs if you lose in the Clásico. So it's one of those situations where you want to win every single game. It's intense. It's something that you have to live it
and be around it to really understand. And in my era of the Clásico, we rarely lost to Madrid. We were the big dogs. We were the alphas. We were the team that everybody wanted to beat. Now, it's different. Madrid is kind of taking over as a team that everybody wants to beat. Yeah, jersey, it's an honor. It's an honor. There's so many legends that played there. I'm proud to say that I played for Real Madrid. You know, every time I meet people here in Texas and they run into me, and it's still as far as like, oh wow, Marcus, oh you played for Madrid, da da da, and it's like, yeah, it's an honor, and forever I always hold it special to my heart. It's never just a game when you play Barcelona, never. You start to feel, I wouldn't say hatred, but you felt like this is an important game and I don't want to lose to you guys, ever. You know, anything that they did, it was like, I just wanted them to lose. And so it became part of life. So everything lines up perfectly to make it, you know, one of the best rivalries in Europe. The EuroLeague really helped me get better, not just as a player, but as a person. I came to Madrid when I was 12, so of course I'm Madridista. Like I said, they showed me everything in my life. There's a lot of experience, a lot of hard work, so I was just happy so I can participate in EuroLeague. The rivalries are great for fans to watch those games in full arenas. It's an unbelievable experience. Yeah, the biggest three are Red Star, Partizan, Real Madrid, Barcelona, and Panathinaikos, Olympiacos. But to play against Barcelona in the Clásico, it's a special moment, you know. I can't explain how special it is. One of the best rivalries in the world. It's special to play in those moments. Yao. Una cosa, algo te recordaré. Aquella eliminatoria de lo que me acuerdo bien. Los partidos se me han quedado entre 100 y 100. ¿Recuerdas la eliminatoria del 2010? Pero lo tuyo la verdad que era una cosa histérica. Yo recuerdo en 2010 que fue una remontada épica. Porque ¿sabes lo que pasa? Desde entonces la caja mágica era el patio de mi casa. Deja que me acuerde de cómo fue todo ese show y cómo tu equipo estaba intentando jugar con el flow, cómo luego la gente gritaba venga, let's go. Te recuerdo otro resultado doloroso, 100-62. 100-62, sí que te acuerdas bien con tesón, pero te voy a decir algo, te lo voy a decir ya con pasión. Remontamos en tu casa para ser el campeón y tú te acabaste pillando más rebotes que el Don. Pero dime quién tuvo la ventaja. ¿Era caja mágica o es que era mágica en la caja? Pero no te preocupes, hermano, con mi equipo no te compares, porque ahora el Barça le tiene miedo al equipo del Tavares. Claro que puedes hablarme lo que quieras dentro de ese juego, pero la pasión de ser més que un club no lo paga el dinero. Y a ver si tú lo aprendes, que a ti te dijimos adeu siau, y recuerdo la copa en las manos de Roger Grimau. Y si quieren los 2 últimos años también puedo recordarlos, aunque sé que a ti no te gustaría que pueda mencionarlos. Es como que no puedes controlarlos. Vas a escribir en una pizarra, al Madrid no voy a volver a retarlos. Pero eso que tiene que ver, yo te digo que ahora mismo escolta, pero nadie puede volar los canapés mejor que Joan Laporta, para que tú así lo aprendas. Yo no he dicho nada, lo habéis visto, My name is Jabari Parker, and I'm from the south side of Chicago. Yeah, I'm fully aware of all the rivalries here in Europe. For ours specifically, it doesn't just stop at basketball, it also continues in other sports. Madrid has always been that organization, that team who we always competed against historically and throughout time. Well, while I'm out here and when I'm playing here in Europe, it almost feels like a coliseum, like I'm one of the warriors fighting in a coliseum. And that's where I get my excitement from, because you feel the roars, you feel the energy, you feel people staying up and chanting. The seriousness of the whole rivalry is something that gets you emotionally involved. That's like where sports started at, is here in Europe. And just from having that type of knowledge and them creating that environment, it's almost like a dream come true to myself.
And the world is a lot bigger than where I come from, going back from Chicago. And I think that once you take the borders away, the game is still the same. And more importantly, I think that the game is a lot more enjoyable and exciting over this side of the water. I knew a person out here and I got a chance to encounter Mr. Nelson, who is a director under the youth program in the Barcelona Saints outdoor court. And right from there, I knew I wanted to be a part of the community because that's where basketball started for me, was outdoors. And the street ball presence is very big here. It has a strong presence. Llegué a Barcelona en el 2000 y llevo más o menos 24 años viviendo aquí. Soy cofundador de Streetball Barcelona Suns, una asociación que está vinculada al streetball y a proyectos sociales aquí en el barrio. El proyecto, una de las ventajas que tiene es que es gratuito. Hay mucha diversidad de países, gente de Latinoamérica, de África, españoles, catalanes. Parte del trabajo de la asociación es la inclusión social, el hecho de que puedan intercambiar culturas, y eso es súper interesante. Para nosotros es muy importante la cultura de amar el deporte, en este caso de amar el baloncesto. Somos streetballers y representamos esa cultura urbana, siempre. Nos gusta mucho valorar lo que hacemos porque no deja de ser jugar a baloncesto de una manera libre y que tengas tu tiempo para disfrutarlo, que hagas lo que sea por venir a jugar. Vienes a jugar porque lo amas y si es así, pues perfecto. Soy Luis, a.k.a. Balotelli, tengo 30 años, soy de la República Dominicana, llevo aquí en España 20 años. He jugado para varios equipos federados, pero el streetball es algo que me apasiona y lo llevo en paralelo. Y en Suns lo he disfrutado como nunca. Me llamo Fao, tengo 29 años, nací en Madrid, crecí aquí en Barcelona. Empecé a venir aquí a Suns con unos 15 años a partir de unos amigos. Y nada, desde que vine quedé prendado de la vibra que se genera aquí, de la competición y del buen rollo que se genera tanto, bueno, sobre todo fuera de la pista, porque dentro vamos a muerte con el equipo que tenemos. My name is Maciej Kancharski, I'm 28, I'm from Poland, but I live in Barcelona for 8 years. I came to the park for the first time 10 years ago when I was a tourist, and I fell in love with this place. I haven't seen any court with more energy than over here. I've met a lot of great people that's later converted to my closest friends and family. Soy Leila, soy italo-árabe y llevo viviendo aquí unos 20 años y vengo a Suns desde hace más de 5 o 6 años. En Suns he hecho los que son ahora mismo mis mejores amigos de la vida, mi hermana Pulpo, y es, digamos, el lugar donde recupero la conexión con el básquet cuando normalmente en federación a veces llegas a perderla. Tenemos un equipo súper guapo de aquí de Barcelona, de Streetball Suns, y este sábado vamos a Madrid, vamos a jugar contra Pacífico. Será un partido bonito de jugar y también que lo tengan claro, o sea, lo vamos a machacar. O sea, hay amistad, hay buena comunidad, pero la victoria es nuestra. Como jugando. Me llamo Javi, este es mi barrio de toda la vida. Aquí crecí, aquí me enganché al baloncesto y aquí seguimos. Hace unos 8 años empezamos un proyecto debajo del puente para recuperar un espacio abandonado. Unimos diferentes colectivos de deporte de calle a través de un proyecto participativo. Construimos lo que hoy es este espacio, el Puente Pacífico. Es un centro neurálgico del streetball en España. El streetball lo que hace es eso, ¿no? Une gente de estatus diferente, de culturas diferentes, ¿sabes? Lugares donde te socializas, donde haces amigos donde en otros sitios no harías. Aquí estamos compartiendo hombres y mujeres en la calle. Eso es lo que me fascina de este sitio y de cualquier streetball en general. Yo soy Make. Aquí en Pacífico principalmente se suele jugar 4 contra 4 o 5 contra 5 a 7 puntos, rey de la cancha.
Me llamo Antonio, tengo 32 años y me gusta venir aquí a Pacífico a practicar el mejor deporte de todos, que es el baloncesto. Soy Guillermo, me llaman Andeme, soy de Guinea Ecuatorial y llevo aquí en España desde hace 5 años. Bueno, básicamente cuando vine por primera vez no sabía que era Pacífico, pero ahora ya sé lo que es y es una familia demasiado grande. Soy Amir, tengo 36 años, soy de origen filipino. Mi juego es asistir a mis compañeros. El día guay aquí es cuando hay 100 y pico personas en la cancha, las 2 pistas completas y casi es imposible tener turno para poder jugar. Mañana va a haber el auténtico clásico, que es nosotros contra nuestros hermanos pequeños de Barcelona. No, nosotros vamos a ganar mañana, eso es a lo que venimos. La verdad que los clásicos, tanto en fútbol como en baloncesto, se viven muy intensos aquí. Eso es así de toda la vida. Y se nos damos en 3, 2, 1... Tú sabes bien cómo dar la entrada, cómo dar el detalle. Yo lo hago rápido si estamos en clásicos de la calle. Y tú, si me quieres ganar, vas a tener que empezar a rezarle a todos los Suns. Pues dile a tu equipo que no tienen la actitud de los míos físicos, porque los míos saben dar guerra aunque estemos en el Pacífico. Es más, los tuyos tienen fuego, los míos tienen leña, porque yo en mi equipo tengo a la calidad madrileña. Tienes a la calidad madrileña, pero verás como los de Barcelona hoy os preñan del Pacífico. ¿Qué dices si eso es el barrio? Aquí no está el Pacífico, esto es el Mediterráneo. Es el Mediterráneo, lo dicen guau, pero no te preocupes, hermano, que con esa tú la has cagado. ¿Sabes por qué mi equipo todo siempre lo ha catalizado? Porque están debajo de un puente, no existe nada más underground. Está claro, pero ahora imagina que tú tienes a Mir, pero yo le doy la vuelta porque al revés se rima. Y una cosa te voy a decir, yo te mando al infierno. Estos son los Simpsons porque hoy gana banda de Nelson. No te preocupes, que mi equipo es el del Babi y tu equipo le va a ganar el mío el día que tenga pelo el Javi. Pero no te preocupes, hermano, que también tengo a Mir. Y eso no es que sea rima al revés, sino que mi equipo al tuyo lo manda a dormir. Ja no és un clàssic qualsevol, els clàssics no es juguen sinó es guanyen, ja està, és l'única opció que veiem. L'única opció que contemplem. Sí. Se tracta de un partit de màxima rivalitat i de màxim nivell europeu i la idea és disfrutar del Barça, de l'ambient del Palau, no? Que sempre estira i anima molt i que el resultat al final sigui satisfactori. La meva primera vegada que vinc a veure Barça de bàsquet i estic molt content. Força Barça i visca Catalunya! Clàsic és un partit especial, un partit increïble, intens, molta lluita, vibrant, espectacular, màgic, és un món. El Clásico, Barcelona welcoming Real Madrid. The players are ready for action. It's Pacifico against Sanz. The excitement growing. We're ready for tip-off. And it's Barca with the first possession. Shot clock running low, 2 seconds. Kalinic has got to get it up, does just in time. And it's a smooth finish from Kalinic. Ball taken out to the perimeter. And the shot comes up from Guillermo. It is good, the 3-pointer. Can he get a shot away? He can. Oh, the swap by Tavares. It's Chacho looking for the alley-oop, and Poirier. Here's Luis Figueiredo. Drains the triple. Now falling away, it's short. Comes back to Parker, though, who takes on the quick 3 before Ndiaye could get there, and Parker strikes his second triple. Into Jesus Perez, blocked. Oh, but Perez picks it up. Great block by Maciej Gansarski, but for nothing. But he can't get to Campazzo.
who is off the mark. Real Madrid have fouls to give as well if needed. Brizuela, 2 seconds, shoots for 3, makes it! Dario Brizuela on the buzzer. Barca to finish the first half on a high. I don't know if the three-point shot was that big, but I think we had a little run at the end of the second quarter and we figured out some things and we took from that for the second half, and I think our job in the second half was excellent. So. Pass kicked out for Nelson Martinez. Looking for the pass, the fake. Oh, and now he finds Maciej Gansarski. And it's Satoransky who will drive and give it to Hernan Gomez, but a great block by Poirier. And now the fast break. Hezonja with the flush. Here's Javi Huertas dancing his way around. Nice feed as well. And it's Jesus Perez scoring. Parker onto Laprovitala, getting away from Yui. And finds the pass and Jan Vesely. Oh, Jan Vesely, a huge slam all over Vincent Poirier. Today I think it was special, it was really noisy. Most noise in the season so far, so they helped us out a lot. I think they were the real six men today. Laprovitala. And he's able to give it to Kalinic, who goes for 3, and it's a 10-point lead. Nelson Martinez with the fake. Now he drives and finishes. Campato looking to push. Finds Kozur for 3. He makes it, and Real Madrid are fighting back. Campato is dead trying to give it to Tavares. Can't do so. Now Kalinic with the long pass on to Parker. Javi Huertas again looking to lead the play. Nice bounce pass. Jesus Perez scores. And of course, every shot matters. He missed a couple open shots, easy shots for him actually. 90 seconds, Laprovitala for 3! Lapro is Lapro, he picks his moment, I guess. Looking to penetrate, comes out now to Balotelli. Oh, what a throwdown! Balotelli with the dunk, that's a play of the game. Now Javi Huertas for the win, and he makes it for Pacifico. Both teams had success, but Pacifico win the series 2-1. Barcelona have won El Clásico. They've returned to winning ways in the best possible way by beating their biggest rival. Ahora el 3-2-1, ¿no? Ok. 3, 2, 1. En tu historial ahora va a existir una mancha, porque has visto que tu equipo no ha podido contra el mío en esta cancha. Pero cuando quieras nos llamáis, yo estamos en la revancha. La diferencia es que en mi equipo hay un triplista de confianza. Claro que sí, porque tú dices que tú revientas, pero todo el mundo sabe que el primer partido es el que cuenta. Y te voy a decir una cosa, que aquí no ha habido empate, pero ¿cuántos de tu equipo han podido hacer un bate? Alguno no, porque no ha dado la talla, pero no te preocupes que eso no se va a quedar en la pantalla. ¿Sabes por qué mi equipo ha ganado la batalla? Porque en el primer partido el tuyo tenía más puntos, el mío tenía más agallas. Claro, tenía más agallas por lo que veo, pero no tienen al cuerpo del deseo. Para lo que tú veas, es algo cierto. Habéis estado cagados hasta el último momento. Sí, pero ahora mismo yo te voy a cerrar la boca, porque tenéis al cuerpo del deseo, pero ahora la mente de la derrota. Así que cuando quieras te doy el detalle, porque los tuyos entrenan en pabellón y los míos saben de la calle. Los míos también saben de la calle de Sans, por eso han podido este partido remontar. Y te voy a decir una cosa, Babi, no vayas tan de listo que en el próximo partido pago la cláusula del Javi. ¿Sí? ¿Quieres pagar la cláusula del Javi? Pues prepara billetes hasta que compres Abu Dhabi. Así que no te preocupes, hermano, que lo siento, tu equipo no ha tenido suerte porque el mío ha tenido talento. Que prepare billetes, eso me dice el cretino. Yo si quieres ficho al Javi porque soy el hijo de Florentino. Y una cosa te voy a decir, tú has perdido, te digo chao, y te has pillado más rebotes que el FAO.
Ha pillado más rebotes que el FAU y me lo dice en este parque más underground. Con esta última le decimos chao. O si quieres te lo digo en catalán para que vuelvas a Sants. Adeu-siau. Grande ahí.